Para mí es un gusto y un placer presentaros mi primer libro. He colaborado con diferentes libros, pero nunca había sido autora de uno en concreto. Y pues es Los narcisistas y tú. Aprende a gestionarlos en todos los ámbitos de tu vida. Es decir, explico el concepto que os quiero explicar desde la terapia breve, lo que sería el narcisismo, cómo se mueven ellos, las principales técnicas de manipulación, cómo revertirlas. Y después, en el final, también hablo de si el narcisista está en tu familia o diferentes narcisistas están en la familia, qué generan las dinámicas entre los hijos, entre los hermanos. Hay un capítulo de si el narcisista está en tu familia, otro capítulo si el narcisista está en tu trabajo y principalmente pues es tu jefe o tu compañera, y luego el narcisista si es tu pareja, ¿no? Al final hay esos tres bloques, un poco como un manual de autoayuda de los conceptos que hoy os quiero brindar en esta conferencia. Había pensado de diferentes formas de cómo empezar, pero a mí me gusta mucho una fábula, que no sé si la conocéis, pero es la fábula del escorpión y la rana. Había una vez una ranita que estaba allí sentadita en la orilla del río y apareció un escorpión que le dijo: ranita, ranita, ayúdame a cruzar el río, que yo no puedo, que no sé nadar. Y la ranita le dice: pero tú, ¿qué crees? ¿Que soy tonta y boba? ¿Cómo voy a ayudarte a cruzar el río si me vas a pinchar con tu aguijón y me vas a matar? El escorpión le dijo: que no, de verdad, que yo te necesito y te prometo que no te voy a pinchar porque yo te necesito. Yo me pondré encima de tu espalda y te prometo que no te voy a pinchar. Y la ranita le decía: tú estás loco. No, no, no te voy a ayudar. Pero el escorpión siguió con sus argumentos y siguió intentándola convencer. La ranita empezó a sentirse algo mal, ¿no? Algo culpable por no ayudar a este escorpión que no paraba de insistir que de verdad le creyera. Entonces la ranita al final, muy cansada de escucharlo, le dijo: venga, vale, confío en ti, te ayudaré a cruzar el río. Todo contento, el escorpión se pone encima de la ranita, empiezan a cruzar el río, todo va bien, pero hacia la mitad la ranita nota un tic y le dice: escorpión, ¿qué has hecho? ¡Me has pinchado! ¡Moriremos! Y el escorpión le dice: lo siento, ranita, es mi naturaleza. Y hay dos versiones de la fábula. La primera versión es que mueren los dos. Otra versión que dicen que el escorpión pinchó justo al final de cruzar el río, muriendo la rana y él salvándose. Esta fábula representa lo que creo que es una de mis tesis del libro, donde reconozco que hay personas intrínsecamente tóxicas para nosotros, pero que depende de la relación que establezcamos con ellos, nos van a pinchar o no nos van a pinchar. Van a ser relaciones letales o no. Por lo tanto, a mí el concepto de persona tóxica en sí, que oímos mucho en redes sociales, lo pongo un poco en cuestión, porque parece como, de nuevo, la culpa son nosotros somos unos santos. Pienso en la responsabilidad, en la corresponsabilidad de la responsabilidad afectiva y, por lo tanto, cuando nos encontramos un escorpión, debemos de saber qué hacer. En este caso, la ranita tenía diferentes estrategias. Una de ellas es el mantener el no, lo siento, pero no. Pero no pudo, seguramente por algo muy intrínseco, ¿no? que detecto en las víctimas de personas de este tipo, que es la culpa, ¿no? La emoción de la culpa, cómo acaba sintiéndose tan mal la ranita que acaba diciendo un sí al escorpión, traicionándose a sí mismas. Y esta es una de las claves donde la víctima de una persona narcisista cae. La dificultad en poner límites, la dificultad de decir un no. Y debemos de tener claro que cuando
decimos un no a alguien o un sí a alguien, ¿no? Como le decía la ranita al escorpión, le dice sí, pero la ranita se está diciendo no a sí misma. Y ese es el final tan trágico que tenemos. Fijaros, el mito del narciso, supongo que lo conocéis. Voy a haceros una versión muy cortita de él. La idea es que Narciso era un hombre muy apuesto, muy guapo. Era tan guapo que todas las chicas le iban detrás, pero él las rechazaba a todas. Ninguna era suficiente. De hecho, se decía que ni las veía ni las escuchaba. Su madre había pedido a un adivino, a Tiresias, que si realmente su hijo iba a llegar a la vejez. Tenía mucha preocupación, era muy sobreprotectora de Narciso. Ese adivino le dijo que llegaría a la vejez siempre y cuando nunca se conociera a sí mismo. Fijaros esta frase tan importante. Llegará a la vejez siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Hay una historia con Eco. El mito de Narciso no solamente se puede explicar si no existe Eco. Eco era una chica que había sido maldecida por la mujer de Zeus, porque distraía a la mujer de Zeus con sus chácharas y mientras Zeus se iba con las amantes. Por lo tanto, el hechizo, ¿no? El conjuro que le hicieron es dejarla sin voz, solamente podía repetir las últimas palabras que decían los demás, ¿vale? Entonces Eco queda terriblemente enamorada de Narciso y aunque Narciso la rechazaba, ella insistía y insistía y insistía. Eco al final muere desesperada de esperar que Narciso la reconozca como ella quiere que la reconozca. Y aquí Narciso es maldecido de nuevo por los dioses, por el daño que le había hecho a Eco y a todas las chicas que rechazaba. La maldición que, la maldición que le hicieron, ay, si podéis cerrar el audio que me distrae, es le dijeron que una vez se enamorara, que a partir de ahora sí que se enamoraría, pero de la cosa y de la persona que se enamorara no lo podría obtener nunca. Y una vez esta maldición es la escena de que Narciso se va a un río y se ve su rostro. Y al ver su rostro se queda enamorado de algo que no se puede adueñar, que es su propio reflejo. Entonces queda por horas, por horas, por horas, hasta que hay diferentes versiones. La versión que intentando besar su propio reflejo muere, o la versión que yo explico más, porque va más a nuestro tiempo, que es que queda entusiasmado con su reflejo, porque para mí el reflejo es la pantalla ahora de las redes sociales, la pantalla de nuestro celular, queda por horas enganchado a su Instagram, a su perfil, tanto que se olvida de comer, se olvida de jugar, se olvida de atender a las cosas y se consume, muere y de su muerte se dice que nació un narciso, que es esa flor blanca y con algo amarillo. ¿Sí? Actualmente tenéis que saber que para mí el mito de Narciso actual es este, no el anterior. Pero estamos cargados de personalidades con características, y no solamente características, neurosis narcisista y trastornos de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque se aplaude el hecho de tener seguidores, ¿no? Parece que da igual casi la carrera, los estudios que tengas, que si tienes un número de seguidores eres alguien. Esto hace que la gente esté enganchada a su avatar virtual, tan enganchada a través también de los aplausos de los seguidores, con sus me gustas, con sus visualizaciones, que lo que provoca a la persona es tanto alimento, es la gasolina, son los aplausos, son los seguidores. Las personas se están quedando enganchadas, no solo personas mayores, sino que vemos niños
que a través de sus avatares, que no solamente son redes sociales, son videojuegos, donde ellos se hacen el avatar en ese videojuego, los sábados por la mañana, a las 12:30, o los sábados a las 5 de la tarde, apenas vemos niños en los parques jugando, porque ellos ya no saben si son la realidad o más bien el avatar virtual se ha convertido en su propia realidad. ¿Sí? Están tan enamorados de su personaje virtual que se va desvaneciendo la persona real. Y estos cuidados tan básicos como es dormir unas 7 o 8 horas, no te olvides de comer, no te olvides de relacionarte socialmente. Estamos viendo como cada vez nuestros jóvenes y también adultos, pero nuestros jóvenes están muriendo realmente, pero porque pasan muchas horas creando su propio avatar. No sé si habéis visto la película de Avatar, pero el riesgo, la película de Avatar nos muestra que si estás en dos mundos, tienes que tener claro estar más horas en el mundo real porque tu cuerpo está hecho de esa realidad y para que tú funciones bien. Pero el riesgo es que si pasas demasiadas horas en el mundo virtual, en el mundo del avatar de esta película, te puedes desconectar y ya no volver a la realidad. Cuando en psicología hablamos características de personalidad, neurosis de personalidad, trastornos de personalidad, pero es que dentro de los trastornos de personalidad, cuando son severos, se va al delirio. La persona se desconecta tanto de su ser real, de su interior, que solo son el personaje. Esto es el trastorno de personalidad narcisista delirante. Y os digo, es más típico de lo que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, el narcisismo, si miramos en redes sociales, está muy mal visto, ¿sí? Pero debéis de saber que tener características de personalidad narcisista o una personalidad narcisista puede ser funcional y un gran don. El extremo, pues entonces es una condena donde principalmente una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista va dejando cadáveres por a su alrededor, cadáveres o víctimas. Luego se lastiman a ellos. De hecho, los más severos ni se lastiman, porque son especialistas para ir en un mundo imaginario donde ellos o ellas son perfectos.